Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Nuestro programa, un programa dedicado a libros de historia, pues a veces también habla de historia de otro tipo, no solo de la historia militar, que es el origen de nuestro programa, y entonces hoy vamos a hablar de otro tipo de historia, y para eso tenemos a un invitado que ya estoy tardando en presentarle. Buenas noches, Jorge García Contel, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, don José Antonio. Estoy encantado de estar en este programa y con esta audiencia. Bueno, mi audiencia es muy rara, ¿eh? O sea, son muy buena gente, son gente que muy fiel, muchos de ellos llevan 6 años escuchando este programa, bien en Ajá. directo, bien luego enlatado en los podcasts, en los Sivos, en los YouTube y en todas esas cosas, que es lo que ha Ujú, puesto de moda muchas cosas. ujú. Y bueno, pues son aficionados a la historia. Hoy vamos a tocar un tema muy especial porque Jorge García Contel es abogado. Cuidado, Ujú. ¿eh? Y no, es una broma. A mí me gusta meterme con los abogados, entre otras cosas, porque el segundo de a bordo de este programa es abogado. O sea, cuando yo fallo, José Luis Sí, García sí. Castañeda, que es mi segundo, digámoslo así, es mi segundo porque es más joven, no por otro motivo, pues es Ujú. abogado también y me meto mucho con los abogados, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. Como está mandado. Además, los chistes de abogados son todo un clásico, todo un clásico. ¿Eh? bueno, pues no vean, los chistes de militares y de sanitarios, esos ya son la pera. También, también. También. Bueno, pues Jorge García Contel es un hombre sonriente, como vemos aquí, un valenciano de pro, valenciano de Valencia, del centro de Valencia. ¿Eh? Sí, sí, Que efectivamente. te pasa como a mí, yo presumo de ser de la calle Mesón de Paredes, que es lo más castizo de lo castizo de las corralas de Madrid. Y creo que entre Mm. Valencia y Madrid siempre ha habido buen rollo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo buen rollo con cualquier español, sea cual sea su punto de procedencia. Incluso yo presumo de ser valenciano, admítanme la expresión, mestizo, ¿no? Porque soy hijo de padre valenciano y de madre aragonesa. Es decir, soy español por los cuatro costados, en definitiva. Total y absolutamente. En eso presumimos todos porque Aragón, o sea, aquí parece ser que España es Castilla y no, España es todo. Es todo Claro, y Aragón es parte muy importante. Y Aragón es el padre y la madre de Valencia, en definitiva, ¿no? sin duda alguna. Bueno, no hemos traído aquí a Jorge para ponernos patrióticos en este sentido de la historia y hablar bien de Aragón, que en tiempos lejanos es mi origen y en tiempos más recientes lo es de Jorge García Contel. Y lo que sí estamos aquí es para hablar de un libro que ya sabéis, ahora voy a romper una lanza en favor tuya y la lanza es mía. Como bien saben mis oyentes, no tengo la fea costumbre de leerme los libros que me mandan. Pero en este caso es que SND Editores, al cual me una gran amistad, Álvaro es un tío genial, me pasa el nombre de Jorge García Contel y me dice, luego te doy el libro, que luego se hace un mes y no tengo el libro. Pero bueno, hemos hecho lo imposible por saber algo de Jorge García Contel, hemos hecho lo imposible por saber de qué va su libro y al final hemos decidido que lo más importante es que nos lo cuente él. De modo que, Jorge, ¿cómo se llama tu libro y por qué te has metido en ese charco? Porque es un charco en definitiva. Sí, vamos a ver. El libro se llama Cartas Boca Arriba y como subtítulo lleva La subversión de la democracia 1931-1936. Es decir, en la época de la Segunda República, desde su proclamación hasta el fin, al menos hasta el fin de la época pacífica, y ponle comillas a lo de pacífica, de la Segunda República, hasta el estallido de la Guerra Civil. Efectivamente es un charco en nuestros días. Y lo que pasa es que este libro, tercero de los que llevo publicados, este libro que publica SND, pues igual te decepciono o igual, lo que sería peor todavía y lo lamentaría, decepciono a tu audiencia porque no es exactamente un libro de historia. Efectivamente está ambientado en una época histórica pretérita del pasado, bueno, relativamente reciente de España.
ya he dicho, durante la Segunda República. Pero no es un libro más sobre la Segunda República. Yo soy jurista, soy politólogo, pero no soy historiador. Entonces, por mi parte, sería una auténtica osadía pretender escribir historia sin ser un profesional de la materia. Lo que ocurre es, querido José Antonio, que todos lo recordamos seguro, hace muy pocos meses, exactamente en septiembre del 2021, el gobierno presentó en las Cortes un proyecto de ley, el proyecto de ley de la memoria democrática, y yo leí ese proyecto de ley. Y en la exposición de motivos, que bueno, viene a ser como la introducción, como el prólogo en las leyes, pues hace referencia a la Segunda República, menciona aquellos momentos de la historia de España que fueron especialmente señalados, destacados, por cuánto supusieron de avance de las libertades, de conquista de derechos democráticos, de extensión de derechos, de convivencia pacífica entre los españoles, de tolerancia, de libertades, en definitiva. Y cuando yo leí aquello, dije, caramba, esto no se puede quedar así. Alguien tiene que decir lo contrario. No soy solo yo, gracias a Dios. Afortunadamente no soy solo yo. Pero yo soy uno de los que no está de acuerdo con esa versión edulcorada, con esa versión ad usus Delfini. Un poco maniquea, ¿no? Totalmente maniquea y sobre todo falsa, rematadamente falsa. El libro, ya digo, no es exactamente de historia. Lo que hago es, a propósito de lo que yo conozco un poquito, yo entiendo un poco de politología y de derecho, pues lo que hago es analizar una serie de sucesos, de eventos, de hitos, como los llamo en el libro, de la Segunda República. Desde su proclamación el 14 de abril, las circunstancias en las que se produjo esa proclamación, hasta la quema de conventos, un mes después, en mayo de 1931, pasando por las elecciones del 33 que dieron paso al bienio de derechas, la elaboración de la Constitución del 31, la Revolución de 1934, una serie de eventos especialmente destacados, digo, de la Segunda República. Y lo que hago es fijarme en, como diríamos en nuestros tiempos contemporáneos, en la calidad democrática de ese régimen. La calidad democrática de cualquier sistema político pues se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas, sin duda, por la legislación que produce y por el talante, admítaseme esta palabra que tiene resonancias al nunca bien ponderado José Luis Rodríguez Zapatero, por el talante que muestra su clase política. Y por esas virtudes que la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática atribuye al régimen de la Segunda República, de extensión de derechos, de tolerancia, de paz social, de avance social. Bueno, pues yo me fijo en esos elementos, esos indicadores de calidad democrática. Y bueno, lamentablemente llego a conclusiones distintas de las que llega el gobierno del señor Sánchez y de su entonces vicepresidenta, en septiembre pasado, doña Carmen Calvo, de infausto recuerdo. Bueno, la verdad es que siento decirte una cosa. Vamos a discutir tú y yo muy poquito porque me da la ligera impresión de que, excepto en la colocación de los puntos y las comas, coincidimos casi en total. Hasta en lo de Carmen Calvo, de tan infausto recuerdo. Yo de verdad no sé de dónde han salido los políticos que tenemos y yo soy de las personas que diferencian estadista de político. Precisamente hace un rato estaba hablando con otra persona sobre temas de política y él me decía que los políticos españoles
son unos individuos que se han metido en un sistema que consiste en, bueno, pues perpetuarse a sí mismos. Es una especie de banderías en las cuales esas banderías luchan por ocupar los cargos que existen en el país y beneficiarse de esos cargos. Y en ningún momento luchar por el país ni luchar por la gente que dicen representar, que tampoco la representan, porque al ser listas cerradas, tú estás votando a un color, a una bandera o a un nombre, y no a un hombre o a una mujer. Y bueno, luego lo que pasa es que quizá el problema más grande que yo veo con los políticos españoles es la baja calidad, no solo moral y ética, que no saben ni lo que significa ninguna de las dos palabras, salvo rarísimas excepciones, sino que, bueno, estos yo creo que han estudiado con el bachillerato que viene ahora. Así que se puede aprobar sin haber aprobado las asignaturas. Porque yo he oído precisamente a esa señora de la que tú hablas, y creo que es catedrático de Derecho Constitucional, que no he entendido. Ha sido profesora titular. Profesora titular, o sea, un escalón por debajo, en definitiva. Sí. Sí, porque antes había algo más entre medio, pero ahora mismo, bueno, pero para ser profesor titular se supone que tiene que haber estudiado Derecho, se supone que tiene que haber sido seguramente doctor. No sí, es imprescindible para ser titular. Bien. Tendrá que haber superado unas pruebas eliminatorias, una oposición. Yo he superado 3 y a mí no me lo pusieron muy fácil. Pero una de dos, o esta señora, una vez que terminó de estudiar, de hacer el lectorado, que hay que estudiar mucho más, y de la oposición, que hay que estudiar más que las dos cosas anteriores, debe ser que le hicieron un reseteado, ¿no? Un delete, como dicen ahora, que está en un reset. ¿No? Es como, solo tenemos 10 palabras, por cada palabra inglesa solo hay 10 españolas que signifiquen lo mismo. Pues tenemos que usar las inglesas, ¿no? Que son 4 palabras malas. Claro. Y sí. No lo sé, de Carmen Calvo es peculiar, es peculiar. Que lo de Carmen Calvo es muy peculiar. Yo cuando he hecho las presentaciones en distintas ciudades españolas del libro este de Cartas Boca Arriba, normalmente siempre le dedico unas cuantas frases, ¿para qué te voy a engañar? Poco cordiales a doña Carmen Calvo. Yo no soy quien para juzgar si sabe mucho o poco derecho constitucional. La verdad es que me da la sensación, a pesar de que sea profesora titular, de que sabe, digamos que no demasiado. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. Esta es la señora que dijo que había que reformar la Constitución española para que reconociera la igualdad entre sexos. Bueno, ella dice entre géneros, ¿no? Porque otras constituciones europeas lo hacen y la española no. ¿Entonces el artículo 14? Efectivamente, correcto. El artículo 14 expresamente se refiere a que no puede haber ningún tipo de desigualdad entre los españoles, entre otras causas posibles de desigualdad que rechaza el artículo 14, está la del sexo, efectivamente. Bien, yo no sé si esta señora sabe poco o mucho derecho constitucional, pero como tú decías, pues comparte un vicio muy extendido, desgraciadamente muy extendido, entre la clase política española. Y es el sectarismo, es el no buscar el entendimiento, que se supone que desde Aristóteles hacia acá, el ideal de la administración de un Estado, de cualquier Estado, es la armonía, el entendimiento, la concordia. Bien, la clase política, al menos la española, y en este caso Carmen Calvo, a la que nos estamos refiriendo, menos concordia, buscan cualquier cosa, buscan laminar al adversario, eliminarlo físicamente, no. Pero en fin. No estoy muy de acuerdo en esa apreciación tuya, ¿eh? Bueno, quizá no se note, pero me da la impresión de que si quiere laminarlo más fisiológicamente. Una parte de nuestros políticos, una parte que además forma parte del núcleo de sustento parlamentario del actual gobierno, me estoy refiriendo a EH Bildu,
bueno, forma parte de la clase política española mal que les pese, y desde luego hubo un tiempo en que como herramientas de trabajo pues utilizaban la Parvellum, ¿eh? Sí, Y la Goma 2, ¿eh? Entonces entre sí, otras. efectivamente, No, y más entre gente, otras. porque ahí tienes al responsable de la Agenda 2030, creo que es secretario general del Partido Comunista, que digamos, ha militado, entre comillas, en la guerrilla de los Andes, ¿no? Tengo entendido, o por ahí No, van los tiros. Sí, no ha lo sido el sabía, abogado ¿no? de las FARC, además. Era el abogado, Santiago, Sí, 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 Santiago, sí, sí, que es sí. creo que es apellido Santiago, ¿no? Sí, Santiago es Entonces, apellido, sí. este señor era el abogado de las FARC y además representó a las FARC en unas conversaciones que hubo entre el gobierno del país y los Sí. revolucionarios estos castristas, comunistas, yo qué sé, o sea, porque creo que Ajá. tampoco su ideología la tienen muy clara y me imagino que el representante de un grupo terrorista en unas conversaciones, pues no es una hermanita de la caridad, sino uno de ellos, ¿no? Entiendo. Sí, sí, no, desconocía este elemento tan destacado en la biografía del señor Santiago. Caramba, Mm. hay que ver qué currículums tienen los políticos españoles. Bueno, lo No, desconocía. bueno, currículos, no sé si sabes algo de ayer, ayer por la tarde, casi ayer por la tarde, de hace unos días, y es el nombramiento del consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla y León, que es un Sí, sí, señor con carnet sí. del Partido Comunista. Bueno, ya no, ahora lo tendrá de Vox, o será un Ujú. independiente dentro de Vox, lo cual me extraña porque ese partido funciona como una empresa y los trabajadores, o sea, los diputados suyos son como trabajadores y como tal funcionan, o sea, es una cosa genial. Sí, 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 efectivamente. No recuerdo ahora mismo su apellido, pero sí, sé que este caballero, el consejero de Cultura de Castilla y León, en un tiempo fue militante comunista y, bueno, lo considero una persona inteligente desde el momento en que dejó de serlo. Y que dejó de serlo, ¿no? Bueno, de todas maneras te Eh, digo una cosa, yo personalmente tengo una excelente amistad con alguien que militó en filas socialistas o similares a socialistas, que es Ernesto Ladrón de Guevara, que es mm, un tipo excepcional, es una mm, persona con una categoría moral y ética asombrosa y que, bueno, en un momento dado, pues fue socialista, pero en definitiva, esto me recuerda a San Pablo cuando va a entrar en Damasco y le deslumbra el sol, cae del caballo y ya deja de perseguir a los cristianos y se convierte bueno, en realidad el cristianismo debería llamarse paulismo, porque Paulismo, sí, el sí, sí, sí. cristianismo No, lo crea San eh, Pablo, no lo crea so- Jesucristo, ¿no? son muchos los que se abonan a esa teoría. No, lo que pasa es que, bueno, me vas a dispensar, no recuerdo el apellido de este consejero de Cultura, No, no pasa nada. eh, pero bueno, efectivamente leí en su momento que había sido comunista. Uh-huh. Ya digo que le honra haber dejado de serlo y le honra todavía más que su especial, su acendrada defensa de la fiesta de los toros, ¿eh? Para mí, si alguien es taurino, es doblemente español, si me permites la butad, ¿eh? No, no, estoy Pero totalmente bueno. de acuerdo contigo. Además, yo he trabajado, es una cosa muy curiosa, la gente, yo cuando entrevisto a la gente le hace mucha gracia. Yo pertenezco al cuerpo de sanidad militar, bueno, llevo retirado Ajá. 6 años, y Ujú. la gente de la sanidad tenemos la fea costumbre de trabajar en 12 sitios a la vez, o en 20, en los que surjan. Entonces, Sí. entre otras cosas, una de mis últimas épocas militares, yo tenía un jefe que estaba relacionado con la plaza de toros portátiles. Y yo, pues, Mm. los toros ni me iban ni me venían, o sea, una cosa que no. Pero claro, he pasado muchas horas por culpa de Mm. eso, de aquello de, oye, te vienes y tal, y así, es un currante menos a pagar, te vienes a los toros y tal, y si hay trabajo, pues me ayudas, vale. Y claro, Ujú. estás en el callejón y al final amas los toros. Sí, 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 sin duda alguna, sin duda alguna. Yo pienso que, a ver, cuando los gobiernos progres, yo es que me resisto un poco
a llamarlos izquierdistas, por ejemplo. Creo que la izquierda clásica era otra cosa, y lo que tenemos hoy pues no es exactamente izquierda, como tampoco tenemos exactamente derecha. Son términos que se inventaron en el siglo XVIII, triunfaron en el siglo XIX y han servido pues gran parte del siglo XX, pero actualmente ya no sirven. No definen con precisión nada en concreto, nada que exista hoy, y por tanto lo único que hacen es añadir confusión a la escena política. Digo que yo me resisto a llamar izquierdista, socialcomunista, al gobierno que considero simplemente progre, pero los gobiernos progres, en su obsesión animalista y antitaurina, y posiblemente también antiespañola, aciertan plenamente, según sus intenciones, en desterrar de la televisión pública los espectáculos taurinos, porque evidentemente a fuerza de verlo, igual que se ve el fútbol o igual que se ve el baloncesto, y hay millones de aficionados al fútbol y al baloncesto, pues igual los toros, efectivamente viéndolos, y sobre todo, bueno, en tu caso, que ibas a las plazas, eso es un puesto de privilegio, porque en el callejón pues suele haber más de una persona que te explica, que te comenta, a la que puedes preguntar. Efectivamente, tú eres o has sido médico militar, pero bueno, seguro que allí has coincidido con veterinarios, sí. Que te explican pues por qué un toro renquea, esa pata no está en condiciones para ser lidiado, este animal, tal. Entonces, pero eso necesitas verlo. Y necesitas que te lo expliquen. Por supuesto. Y necesitas, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de los toros, se aprende a disfrutarlos de la música, del ambiente, de los trajes de los toreros, de la luz, todo esto forma parte de la fiesta. Y una cosa que forma parte esencial de la fiesta y que solamente aprecian o pueden apreciar en su plenitud los que pagan localidades caras o los profesionales que están en el callejón, es el sonido, los resoplidos, los bufidos del toro, el olor del ganado. Eso forma parte también de la fiesta y se aprende a apreciarlo pues cuando estás en la plaza, necesariamente. En la televisión, bueno, la televisión es un sucedáneo de presenciar la fiesta en la plaza, sin duda alguna. Pero ya digo, hacen bien los gobiernos progres en prohibir los toros, porque evidentemente quien los ve se enamora de la fiesta y se enamora del espectáculo taurino. Efectivamente, tenemos un problema, Jorge. ¿Tu libro qué es? ¿De toros o de lo que pasó entre 1931 y 1936? Que también fue contra los toros, me parece, en parte. A ver, en parte, mi libro efectivamente va de 1931 a 1936. Sucintamente, ya te he adelantado de qué iba, de la falsa calidad democrática que hoy se predica de aquella época. Ojalá fuera cierto lo que la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática dice de aquella época. Porque si fuera cierto, probablemente no recordaríamos tantos y tan repetidos luctuosos acontecimientos que jalonan toda la historia de la Primera República. No estoy hablando del 18 de julio del 36 en adelante, no. Estoy hablando desde el 14 de abril del 31 al 17 de julio del 36. Si fuera cierta esa condición idílica que doña Carmen Calvo predica del régimen de la Segunda República, los españoles pues ni nos habríamos matado durante la República, ni nos habríamos matado mucho más en los 3 años siguientes, del 36 al 39. Si eso hubiera sido así, probablemente habríamos disfrutado de la concordia nacional que no existió en ningún momento del régimen de la Segunda República. A fin de cuentas, los que no solamente somos españoles, sino que estamos encantados de serlo, es porque sencillamente creemos que España se la puede definir de varias maneras, pero entre otras cosas es una
comunidad, es una familia de familias de origen muy antiguo que se prolonga en el tiempo y que lo ideal, como toda familia, en este caso una familia, una gran familia de familias, lo ideal de toda familia es que viva en paz, en armonía y en concordia. Y bueno, pues benditos sean aquellos momentos y aquellos regímenes que han favorecido la concordia entre los españoles y, lógicamente, si digo benditos sean los que han favorecido la armonía, pues tendré que decir malditos sean aquellos momentos históricos y aquellos regímenes, como el de la Segunda República, que favorecieron el enfrentamiento, la división, la exclusión de parte de los españoles en beneficio de otros, la violencia sectaria. Todo esto fue lo que promovió y lo que promovió deliberadamente una clase política todavía más nefasta que la que tenemos hoy, que ya es decir. Sí, porque el aprendiz de Lenin que tuvieron esa Segunda República y que ocupaba un importante puesto en el Partido Socialista, ese aprendiz de Lenin, que luego presumía de ser también como Lenin, pues es uno de los responsables de algo que yo te voy a comentar. Yo habitualmente traigo a mi programa a Juan Manuel Cepeda, que es un autor, quizá le conozcas. Nos conocemos. Nos conocéis. Sí, sí. Y Juan Manuel Cepeda, cuando hemos hablado del 18 de julio, siempre dice lo mismo. Y creo que lleva razón. Y no sé si tú opinarás como autor que trabajas entre el 31 y el 36. El 18 de julio lo único que sucedió es que media España decidió que no se iba a dejar matar por la otra media. Es decir, que las justificaciones de la memoria democrática tendrían que empezar por ahí, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate, cuando se habla de esta época y del final de la Segunda República, yo entiendo que la República termina el 18 de julio de 1936. Lo que viene después es una guerra civil de la que luego acabará saliendo otro régimen político distinto. Pero la República, propiamente dicha, termina ese 18 de julio. Y cuando se habla de esta época, se dice que la ilegitimidad de la sublevación cívico-militar o militar y cívica del 18 de julio del 36, la ilegitimidad viene dada por el hecho evidente, palmario, notorio, de que se produce contra un régimen surgido de unas elecciones democráticas, las elecciones de febrero de 1936. Bueno, yo, por supuesto, le dedico... Lo de democráticas es muy difícil. Bueno, le dedico tiempo, ¿no? Le dedico un capítulo, sí, a esas elecciones de febrero de 1936. La verdad es que es lamentable, es deplorable, porque las anteriores elecciones que se habían celebrado durante la vigencia del régimen republicano, pues habían sido en líneas generales limpias, aceptadas por todos los contendientes, ganaran o perdieran. Por ejemplo, las de 1933, diciembre del 33, las gana la derecha, el partido La Ceda y el Partido Radical, y en ningún momento la izquierda cuestiona la validez de esos comicios. Las elecciones de 1931 las gana la izquierda, y en ningún momento la derecha cuestiona la validez de esos comicios, su limpieza. Sin embargo, desgraciadamente, ya digo desgraciadamente, llegan las elecciones de febrero del 36 y aquello es un pucherazo con balcones a la calle. Es uno de los grandes pucherazos de la historia electoral, no digo española, de la historia electoral europea. Es que ha habido pocos comicios tan sucios, tan violentos, en los que se haya coaccionado a los gobernadores civiles, coaccionado las masas en la calle, coaccionando a los gobernadores civiles, apoderándose de las actas electorales, manipulándolas, rectificando en las actas, en los documentos del recuento electoral, rectificando las cifras. Y posteriormente, por si era poco, una vez constituidas las Cortes, hubo una
comisión parlamentaria que se llamó precisamente la Comisión de Actas, dedicada a revisar las actas de las elecciones. Y el Frente Popular, que disfrutaba ya de mayoría en las Cortes, aprovechó esa Comisión de Actas para terminar la faena que habían dejado sin concluir las turbas en febrero y desposeyó de su acta de diputado a unos cuantos más diputados de la oposición. Verdaderamente canallesco, verdaderamente vil y sobre todo, nada que ver con la democracia, nada que ver con los procedimientos legales y constitucionales del momento, nada que ver en definitiva con lo que doña Carmen Calvo o el gobierno del señor Sánchez nos pretenden contar sobre aquel momento. Y digo, enlazando con lo que me preguntabas sobre mi amigo Juan Manuel Cepeda, por cierto, en el libro cito unos datos que Juan Manuel Cepeda muy amablemente en su momento me facilitó. Efectivamente, ese clima que empieza en febrero de 1936, lo que genera es una espiral, un torbellino de violencia, de caos, de intimidación, sobre todo en las zonas rurales de España, también en las grandes ciudades, pero especialmente en las zonas rurales del sur, de Andalucía, de Extremadura. Es la revancha de quienes fueron derrotados, de quienes vieron aplastada su sublevación en octubre del 34. Es decir, el Partido Socialista principalmente, se suele hablar mucho del comunismo, de la importancia del comunismo. Bueno, el comunismo en aquella época, estamos hablando del 36. Eran cuatro gatos. Eran cuatro gatos, era un partido muy pequeñito, que bueno, empezó a prosperar gracias a formar parte de la coalición del Frente Popular. Si no, desde luego no. Pero bueno, ya digo, principalmente el Partido Socialista y muy secundariamente otros partidos de izquierda, entre ellos el comunista, ven llegada con las elecciones del 36 la ocasión de su revancha y deciden tomarse la revancha sin ningún tipo de tapujos ni de disimulos. Ellos con la violencia en la calle y el gobierno con el Boletín Oficial del Estado, bueno, en aquella época se llamaba Gaceta de Madrid, pero bueno, para entendernos, el Boletín Oficial del Estado de nuestra época, el gobierno con las leyes en la mano, ejerciendo el poder de manera absolutamente sectaria y en el sentido técnico de la palabra, tiránica. Indudablemente, ¿qué remedio quedaba a media España que tomar la triste y la desgraciada decisión que hubo de tomar ese julio de 1936, si no quería ser barrida incluso físicamente? Sí, es un grave problema lo que estás comentando. Y lo que yo te comento es que quizá, gracias a tu libro, podamos ver cuáles fueron los fallos y cuáles fueron los problemas en ese momento. Y no digo volver a repetirlos, porque el problema de la historia es que se repite indefinidamente porque la gente la desconoce, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos con un muy serio problema. Y es, hace poco, Antonio Sánchez el Guapo, ahora se llama Antonio, le ha cambiado el nombre de Draghi, yo tengo la culpa. Sí. Y lo del guapo es que él es muy guapo, ¿no? Entonces hay que reconocérselo. Cuando un tipo es guapo, es que es guapo, está que rompe. Bueno, pues este chico guapo que rompe, ahora le ha dado por los cordones sanitarios y sobre todo le ha dado por unas declaraciones que hizo que creo que encajarían perfectamente con las del Lenin español y que son esas de que, bueno, ellos no reconocerían nunca una victoria electoral de la ultraderecha. Que bueno, lo de que Vox es la ultraderecha ya tiene tela, porque yo como comentarista en programas de tipo político, pues son unos liberales, sí, bueno, con ramalazos, pero unos liberales
Y bueno, lo de Pedro Sánchez, de un tipo que pretende darnos lecciones de democracia, decir que no va a reconocer el resultado de unas elecciones, nos retrotrae directamente a febrero del 36, ¿no? A ver, cuando tú te refieres al Lenin español, por si algún oyente no lo localiza, no lo identifica, te estás refiriendo a Francisco Largo Caballero. Efectivamente. Bueno, ¿Eh? es como lo de Antonio el Guapo, ¿no? No quiero entrar a Sí. decirles por su nombre porque luego dicen, es que usted ha dicho no sé qué. Bueno, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo le reconozco una virtud, por lo menos una, a Largo Caballero, que no se la reconozco a don Antonio Sánchez el Guapo, a don Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Y es sencillamente, aunque Largo Caballero era el presidente del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores en aquella época, en la época de la República, bueno, claramente era un bolchevique. Era un revolucionario que lo decía, lo repetía y no tenía ningún problema en decir que, bueno, que la democracia era un invento burgués, que a ellos no les interesaba, a ellos se refería al Partido Socialista, que no les interesaba la democracia, sino la revolución obrera, y que si hacía falta implantarla por la violencia no les iba a temblar el pulso. De hecho, lo intentaron en el 34 e iban camino de repetirlo en el 36. Bien, pero eso es lo que se espera de un bolchevique. Por eso le llamaban el Lenin en español. Bueno, al menos la virtud de la congruencia, la virtud de la coherencia política, hay que reconocérsela a Francisco Largo Caballero. pero Pedro, Sin Pedro el embargo, Guapo también... claro, pero Pero no tiene Pedro el coherencia, Guapo, ¿no? ninguna, porque Pedro el Guapo, para empezar, no es un bolchevique. Vamos a ver, Pedro el Guapo, Pedro Sánchez, es una persona que nada más alcanzar la presidencia del gobierno, tras la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, la primera audiencia privada que concede en el Palacio de la Moncloa, y bueno, ahí está la hemeroteca para no dejarme mentir, apareció en todos los telediarios, fue a George Soros, el mayor plutócrata del mundo, el patrocinador de las fundaciones Open Society. Tú decías que Vox eran liberales. Bueno, este hombre es ultraliberal. Y al mismo tiempo es el padre del... Bueno, el padre no, pero es un activísimo propagador e interesadísimo propagador en el globalismo, en el mundialismo. Pedro Sánchez no es un bolchevique. Pedro Sánchez es un señor perfectamente homologado con las élites políticas del mundo contemporáneo. Es un hombre perfectamente homologable pues con Biden o con cualquier dirigente occidental. No tiene nada de bolchevique. Entonces, cuando dice, no vamos a reconocer la legitimidad de unas elecciones en las que gane la ultraderecha. Bueno, falta por ver esas elecciones en las que gane la ultraderecha. Pero si ocurriera en España que unas elecciones las gane... A mí me gusta más el término derecha radical. Me parece politológicamente más acertado. Pero, y sobre todo, no despectivo, porque es difícil intentar ser riguroso al mismo tiempo que se usan términos despectivos. O una cosa o la otra. Bueno, está por ver que alguna vez la derecha radical de Vox gane unas elecciones en España. Pero podría ser, entra en lo posible. Entra en lo posible. ¿Y entonces qué va a hacer el Partido Socialista y Pedro Sánchez? Si no va a aceptar esa victoria, no sé, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a la calle con la UGT y comisiones obreras a las mariscadas? Porque las barricadas ya quedan muy atrás, ¿no? ¿Qué va a hacer? A ver, lo peor de la gente que le ponen un micrófono delante, sea cual sea su condición, incluso aunque sea presidente del gobierno, es que hable y hable y no diga más que tonterías. Pero vamos a ver, ¿qué remedio le va a quedar a usted
de más que aceptar eso. O la alternativa, ¿cuál es? ¿Quiere usted decir que si algún día la derecha radical de Vox gana las elecciones, usted va a encabezar un golpe de Estado? ¿Es eso lo que nos está diciendo? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Es simplemente una tontería más con las que nos obsequia de vez en cuando este gobierno y en concreto su presidente. En la duda de todo lo que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo es razonable y es lo que yo expresaría también, pero yo estoy aquí ocupando la posición del diablo como fiscal. Ajá. Como cuando se habla de entregar una condecoración o se habla de elevar a los altares a un santo. El fiscal es el diablo y el diablo opina que la cosa está complicada. Y te voy a decir por qué. Creo que tu libro puede ser una solución, aunque tampoco, porque la gente no lee en España, o sea, por desgracia, en España se lee poco, pero el problema está en que, primero, hacen desaparecer la historia. Resulta que España empieza en 1812, con ese desastre, para mí desastre, de la Constitución de Cádiz, que no representa a nadie. O sea, bueno, sí, representa a los que estaban allí sentados, pero no representa al pueblo español, que creo que no tenía absolutamente nada que ver con ni el español de la península, ni el español del otro lado del mar, y del otro lado del mar y del mar. Es decir, porque españoles había hasta en Filipinas, ¿no? Y en Filipinas, en Guam, las Marianas, todo eso, pero bueno, es largo de contar. No será... ellos quieren, primero, el tema de memoria democrática, punto uno. Y segundo, que la historia empiece en 1812 y no la ponen que empiece en 1931 de casualidad. Precisamente para que la gente, las personas, el pueblo español, que en líneas generales lee poco, y luego además se deja engañar por estos que van con los camiones vendiendo las mantas y te regalan un peine. No sé si tú eso lo has visto, yo lo he vivido por mi edad. Lo he llegado a conocer. Sí, yo lo he conocido, ¿no? Entonces, yo cada vez que veo a Pedro Sánchez en la tribuna me acuerdo de un señor subido en lo alto de un camión regalándote un peine, ¿no? Comprabas una manta y te regalaban un peine. Pues igual. ¿No será que están jugando a que en un momento dado realmente tengan que hacer esa maniobra? Y quizá tu libro precisamente nos desentrañe qué es lo que pasó y nos ayude a que no nos hagan esa maniobra. Yo no sé hasta qué punto te lo he puesto muy duro, ¿eh? Me lo has puesto duro porque efectivamente no sé hasta qué punto mi libro puede desempeñar ese cometido. Ojalá fuera así. Pero tú mismo me has mencionado un detalle. Los españoles no leen. Curiosamente en España se compran libros. Bueno, no es una cifra mala de venta de libros la que hay en España, pero sin embargo manifiestamente se leen poco esos libros que se compran. Sí, desgraciadamente es así. No hay nada más fácil de manipular que un pueblo inculto. Y los españoles, aunque otro mendrugo insigne como fue Zapatero, se refería a la generación más joven, a lo que hoy llamamos los millennials, ¿no? Como la generación más preparada de la historia de España. Bueno, pues me temo desgraciadamente que no sea así. Ya me gustaría, porque mis hijos pertenecen a esa generación, ya me gustaría a mí decir que la generación de mis hijos es la más preparada de toda la historia de España. No es así. Efectivamente, si a un pueblo inculto lo poco que le vas a hablar de historia, lo poco y mal, se lo empiezas a contar a partir de 1812, es posible incluso que se lo digan expresamente. Pero si no es expresamente, implícitamente les están diciendo que España es un invento de hace 4 días. No es esa comunidad histórica, no es esa gran familia de familias a la que yo me refería hace un rato en esta entrevista, sino que, bueno, pues es casi un accidente histórico sobrevenido o algo así, ¿no? Y que, por tanto, bueno, pues poca importancia tiene, por ejemplo,
que todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, puedan estudiar en el único idioma en el que nos entendemos todos los españoles entre nosotros. ¿Qué más da? Eso no tiene importancia, porque a fin de cuentas, si somos un accidente histórico de hace 4 días, ¿qué más da? Que llegue un momento en que no nos podamos entender entre nosotros si no es con un intérprete, con un traductor simultáneo. ¿Qué más da? ¿Qué más da si los contenidos que se imparten en la docencia obligatoria son radicalmente mendaces? Bueno, pues eso es el camino por el que está transitando el gobierno progre, y no solo el gobierno progre. Ojo. Tú, cuando me has presentado, mencionabas que yo soy valenciano, y es verdad. Y como valenciano, recuerdo la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, hace unos años, que fue promovida no por un gobierno progre, no, fue promovida por el gobierno del Partido Popular, que presidía Francisco Camps, antiguo compañero mío en la facultad y en el colegio. Y lo que pocos saben, desde luego, pocos votantes, incluso pocos votantes del Partido Popular, es que en el artículo 6 reformado del nuevo Estatuto de Autonomía se especifica que los valencianos tienen derecho a recibir la enseñanza de y en lengua valenciana. Es decir, los españoles tienen derecho a que se les enseñe valenciano y a que se les enseñe matemáticas o geografía o física en valenciano. Punto y aparte. Es decir, en ningún momento se especifica el derecho de los valencianos, por ejemplo, a elegir en qué lengua quieren que se les enseñe las matemáticas o la geografía. No. Evidentemente, luego ha llegado otro gobierno, el actual, el tripartito que tenemos, formado por el Partido Socialista, Podemos y los separatistas de Compromís, que lo que han hecho ha sido simplemente pisar el acelerador. Se habla mucho de cómo se está desterrando el uso oficial del castellano en Cataluña o en Galicia, por cierto, que se ha encargado de ello el señor Feijóo. Y bueno, hay otras regiones que nos quedamos más en la trastienda, como por ejemplo Valencia. En Valencia, gracias fundamentalmente al Partido Popular y a su reforma del Estatuto de Autonomía, el castellano ocupa una posición subalterna, y muy pronto es previsible que de desarrollarse los acontecimientos como hasta ahora, desaparezca como lengua vehicular, que dicen ahora los pedagogos en la enseñanza obligatoria. Ya digo, esto puede pasar desapercibido en muy poco tiempo, porque a fin de cuentas lo que se enseña de los españoles es que somos casi un error, que somos un accidente, que somos una coincidencia, y que casi lo mejor que podemos hacer es desaparecer de la historia y dar paso pues a multitud de tribus eternamente peleadas entre ellas, que por lo visto es el futuro que nos espera en este estado de las taifas, de las autonomías, pero en fin, vamos a llamarlo taifas porque creo que expresa muy bien su realidad. Pues sí, es una desgracia, pero lo cierto es que a lo largo de la historia es muy normal esto, o sea, no es la primera vez que sucede, siempre los enemigos, España ha tenido una serie de enemigos naturales y esos enemigos naturales han financiado precisamente, igual que lo están haciendo ahora mismo, esa creación de las taifas, pero no es ahora ya no es porque tengan un especial interés en destruir España, sino porque tienen un especial interés en destruir Europa y en destruir los pilares básicos de esa Europa cristiana, como es precisamente la familia o la religión católica, ¿no? Y bueno, pues una de las maneras de destruirlo pues es destruir España. Lo que yo no entiendo es, bueno, sí, lo entiendo perfectamente, pero
primero, si tuviésemos estadistas esto no pasaría, pero tenemos políticos que van a su interés económico puro y duro, no los saques de ahí. Y claro, ellos no tienen ningún interés en los ciudadanos, porque si realmente los tuviesen, ellos serían los primeros interesados en que los españoles hablasen español, y es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿no? Porque resulta que yo, bueno, no sé yo tu caso, yo por mi trabajo he trabajado mucho fuera de España, el gobierno español de turno me ha mandado por ahí, y gente como por ejemplo los gringos, ya no son gringos, sino que los yanquis en general, pues hay yanquis en el ejército norteamericano, hay yanquis, algunos, porque la mayoría se llaman Sánchez, Fernández o Rodríguez, ¿no? Y tienen un gran problema. Yo tuve un problema en Samarcanda, en un supermercado militar norteamericano de una base, la de Karsi-Kanabat, que está allí. Y entonces en la cola había unos tipos que ponía Rodríguez, Fernández y tal. Y entonces me paro a hablar con ellos. Oye, hombre, aquí y tal. Fíjate, estamos en Samarcanda, que uno de los barrios de Samarcanda es Madrid. Eso es una cosa muy interesante, porque lo fundó un madrileño. Y me pongo a hablar con ellos y de repente uno me dice, no hablamos su idioma. Yo ya extasiado, digo, esto debe ser catalanes, no gringos. Pero si no hablan mi idioma, porque lo normal es que los soldados suboficiales, oficiales, incluso generales del ejército norteamericano, pues ya son Hernández y hablan español, como tú y como yo. O como yo siempre pongo el ejemplo de un tipo al que entrevisté hace unos meses, que es Alfonso Borrego, que seguramente no sabes quién es, pero la verdad es que no. Alfonso Borrego es un súbdito del rey de España, de religión católica, vive en San Elizalde, que es un barrio de San Antonio, Texas, y es nieto de Jerónimo. De Jerónimo, y entonces yo colgué una entrevista, bueno, no es una entrevista, es un discurso que él hace en un sitio y lo grabé yo y luego lo colgué y ha tenido cientos de miles de visitas, ¿no? Y entonces él presume de ser súbdito del rey de España y de ser español, o sea, yo soy español. Oiga, ¿usted tiene la piel de color gris? Sí, porque yo soy apache, soy bisnieto de Jerónimo, ¿no? Y entonces a mí me hace mucha gracia que un bisnieto de Jerónimo esté orgulloso de hablar en español y de ser súbdito del rey de España, y un niño pues no sé, de cualquier pueblecito de la provincia de Gerona, no vamos a especificar, uno cualquiera de la provincia de Gerona odia a España, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, tiene explicación, no sé si tiene sentido, pero explicación tiene porque eso es lo que se incentiva, eso es lo que se promueve desde los planes de estudio de las taifas, de las autonomías españolas. Yo el sentido que creo encontrarle me parece siniestro, me parece tan siniestro que casi me da cierto apuro comentarlo aquí contigo, por si no soy bien interpretado. Quiero decir, vamos a ver, voy a intentar explicarme. Y si acaso tú me corriges. Lo razonable en la izquierda clásica, en la izquierda incluso de corte marxista, por ser más específico. Correcto. Es el internacionalismo proletario. Es, en definitiva, la aspiración última de Lenin, que es que desaparezcan todos los estados del mundo y que haya un solo estado obrero, un solo estado comunista, que abarque a toda la humanidad. Eso es lo congruente con la izquierda marxista clásica. Sin embargo, atomizar estados, fíjate lo que pasó cuando se disolvió la Unión Soviética, fíjate lo que hicieron con Yugoslavia, fíjate lo que me da cierto reparo decirlo, pero me temo que vamos en camino hacia un destino parecido también en España. Eso, atomizar estados, multiplicar mini estados por todo el mundo, eso es el ideal
de las grandes potencias que quieren tener muchos pequeñitos sometidos a su lado. Fíjate que eso es justo lo que se hizo durante el proceso de la llamada emancipación de Hispanoamérica a lo largo del siglo XIX. La gente que desde el Río Grande, bueno, en aquella época por encima del Río Grande, hasta la Tierra del Fuego, habían pertenecido a un solo estado, hablaban un solo idioma, o al menos se entendían entre sí con un solo idioma. Utilizaban una misma moneda, utilizaban unas mismas pesas y medidas, tenían un mismo rey. Toda esa gente de repente aparece fraccionada en 17 o 18 mini repúblicas. Y la famosa emancipación lo que conduce es a la sumisión de esas nuevas repúblicas a las grandes potencias de la época, en un principio Inglaterra sobre todo, y luego también tienen su cuota de influencia y de sumisión de los pequeños, pues Francia, Holanda y más recientemente Estados Unidos. A mí me da cierto reparo, ya digo, por no ser tal vez bien interpretado, si digo que esto que promueven los progres contemporáneos, cuando se habla de la multiplicación de identidades de todo tipo y en el reconocimiento de derechos políticos a esas identidades, que acaba necesariamente en el fraccionamiento de las soberanías, ellos dicen el surgimiento de nuevas soberanías, y en la atomización, en definitiva, bueno, es el ideal, es el sueño húmedo, si me permites la expresión, de cualquier potencia que aspire a que tenga aspiraciones imperiales. Por ejemplo, en nuestra área geográfica, los Estados Unidos. Yo, desde luego, si fuese un miembro de las élites económicas, políticas de los Estados Unidos, estaría encantado de ver cómo desde 1989 hasta la fecha el número de estados en Europa ha aumentado prodigiosamente. Estaría encantado. Cuantos más pequeños, más débiles y más enfrentados, más fácilmente serán de someter y de sojuzgar. Y les venderemos McDonald's y pantalones vaqueros. Todos comerán lo mismo, vestirán igual y todos acabarán hablando inglés, porque las mini lenguas que se les van a imponer en la enseñanza se acabarán revelando inútiles para la función propia de una lengua, que es ser herramienta de comunicación, con lo cual acabaremos todos hablando inglés. Ese me parece que es el futuro. Desde luego, en época de la Segunda República, como aún existían las soberanías, que hoy no existen, pues los problemas eran radicalmente distintos. También tenían una derecha completamente diferente y una izquierda que no se parecía absolutamente nada a lo que hoy llamamos izquierda. Bien, es cierto, estamos hablando de otro mundo. A mí lo que me preocupa que esta izquierda, estos progres contemporáneos, utilicen esa coartada de la Segunda República, y a mí me da la sensación, me malicio, como decían los mayores antiguamente, me malicio que lo que se pretende es crear falsos relatos como tinta de calamar, para emborronar la realidad, para ocultar realmente el manejo que se lleva a cabo en la escena del poder y para atontar al pueblo supuestamente soberano, que no es más que, en definitiva, espectador y poco más. Bueno, Jorge García Contel, tenemos un pequeñísimo problema. El reloj de arena que tengo ahí se ha quedado sin arena hace un rato, con lo cual pues te tendré que censurar algo. De todas maneras, un minuto. Te doy un minuto, ¿eh? Tú bajas por la calle Carretas, llegas a la Puerta del Sol y ves allí la librería San Martín, donde en la puerta asesinaron a un presidente del Consejo de Ministros, que no del gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Presidente del Consejo de Ministros. En aquella época se llamaba que así. Que no del gobierno. Sí. Y veo tu libro, que todavía no lo he visto, pero lo veo allí puesto en el escaparate. ¿Por qué razón entro y le digo al dependiente, deme usted ese libro?
Pues yo creo que hay una buena razón para leer mi libro. En primer lugar, básica, fundamentalmente, para ser más libre, para ponerse en camino de ser más libre. La mayor riqueza, el mayor tesoro al que puede aspirar un ciudadano es a no ser engañado por la clase política, a no ser engañado por las élites dirigentes. Porque si es engañado, difícilmente podrá ejercer consecuentemente su cuota de soberanía, esa cuota de soberanía que nos reservan para que la ejerzamos cada 4 años. Un ciudadano engañado no es un ciudadano libre. Conocer lo que verdaderamente sucedió y saber que fue completamente distinto de la leyenda rosa que hoy nos cuentan, nos convertirá a los españoles en ciudadanos un poquito más libres y, por tanto, que podremos decidir con mayor conocimiento de causa y con mayor eficacia, sin duda. Bueno, pues creo que ya no tenemos muchas cosas de las que hablar, pero no hoy. Te emplazo, aceptas el emplazamiento, supongo. Si me emplazas, yo acudo a donde tú me digas. De acuerdo, pues ya te diré. Amigo Jorge, muchísimas gracias por atenderme y muchísimas gracias por todas esas cosas tan interesantes que hemos charlado, porque esto no ha sido una entrevista, ha sido una charla. Muchas gracias a ti, la verdad es que me has hecho sentirme muy cómodo, completamente como en mi casa. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio que le has dedicado a mi libro A Cartas Boca Arriba, de SND Editores. Muy bien, en tu casa estás y yo en la mía. Y desde mi casa te digo a ti y le digo a todos nuestros oyentes que muchas gracias por estar ahí y que volvemos a la semana que viene. Amigo Jorge, Perfecto. Amigos escuchantes, hasta otro día. Adiós, un saludo.